No estás viendo este video por simple coincidencia. Algo dentro de ti ha estado buscando respuestas, quizás protección, claridad o simplemente un respiro para el alma. Hoy no es el azar, es el momento perfecto. Las enseñanzas del Buda nos recuerdan que todo es energía, y la energía no engaña. Todo vibra, todo influye. Cuando esas vibraciones se tornan densas, ya sea por la envidia, el temor, la rabia o incluso la brujería, comenzamos a sentir bloqueos en nuestra vida cotidiana. Pero los sabios de Oriente descubrieron, hace siglos, una planta con el poder de limpiar, proteger y devolver cualquier energía negativa a su fuente, el laurel. Quédate hasta el final del video. Voy a revelarte 6 rincones sagrados de tu hogar, donde puedes colocar esta planta para crear un escudo protector. Y aún más importante, te enseñaré a usarla con intención, desde la compasión y la conciencia espiritual budista. Antes de seguir, toma un momento, respira profundamente y deja en los comentarios: mi hogar es un templo de luz, porque al pronunciarlo, tu energía cambia y el universo responde. Desbloquea el poder budista del laurel. El laurel no es solo una hoja verde con aroma penetrante. No es simplemente un condimento de cocina, ni un adorno natural para el hogar. Es mucho más. Es una reliquia viva, una herencia espiritual que ha viajado a través del tiempo como puente entre lo visible y lo invisible. Ha sido testigo de antiguos rituales, de meditaciones silenciosas, de oraciones susurradas en la oscuridad, y sigue siendo hoy una herramienta poderosa para quienes comprenden su verdadero propósito. Desde la antigüedad, esta planta fue utilizada para coronar a sabios, héroes y líderes. En el mundo occidental, era un símbolo de triunfo exterior, de logros visibles. Pero en el camino budista, el laurel tiene otro sentido, más sutil y profundo. No enaltece el ego ni premia la victoria externa. Más bien, honra la conquista interior, aquella que ocurre en silencio, dentro del corazón, cuando uno se enfrenta a sus sombras, a sus pensamientos repetitivos, a sus emociones densas, y las atraviesa con compasión. Su fragancia suave, aunque persistente, no busca imponerse. Se parece al despertar de la conciencia. No irrumpe con fuerza, pero tampoco pasa desapercibido. Entra con suavidad, como lo hace una verdad cuando estamos listos para recibirla. Por eso, cuando un monje coloca una hoja de laurel bajo una estatua del Buda, no está simplemente decorando un altar, está realizando un acto consciente, profundo, simbólico. Está diciendo que esta hoja recoja lo que pesa, lo que estanca, lo que ya no me sirve, y lo transforme. La forma del laurel, alargada como una pequeña lanza, también tiene su simbolismo. Nos recuerda que, en este camino, no se trata de luchar con violencia, sino de atravesar la ignorancia con sabiduría. El laurel, en esta visión, es como una espada silenciosa que corta las cadenas del autoengaño sin herir, sin gritar, sin forzar. Simplemente muestra, ilumina, libera, pero su poder real no reside únicamente en su forma o en su historia. El verdadero poder del laurel despierta cuando se activa con intención, porque, por sí solo, no actúa. No es un talismán automático, es un canal, una herramienta, una extensión de tu conciencia. Si lo usas de manera consciente, el laurel tiene la capacidad de recoger tus miedos, tus dudas, la ansiedad que a veces invade tu espacio, y transmutarlas en calma, claridad y aceptación. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Porque en la práctica budista, lo negativo no se rechaza como si fuera basura que debemos tirar fuera. No se combate con odio ni se niega con rechazo. Se mira, se reconoce, y luego, con compasión firme, se disuelve. Así actúa también el laurel. No es un escudo que repele con violencia, sino una presencia que reintegra con equilibrio. Como el Buda, al contemplar el sufrimiento sin juicio, sin temor. Esto es crucial, porque si colocas una hoja de laurel en un rincón de tu casa, pero lo haces con prisa, sin intención, como quien solo quiere que algo funcione, entonces solo tendrás una hoja más. Para que el laurel despierte su poder, debe ir acompañado de conciencia, de una palabra, de una conexión interna,
de un deseo real de armonizar tu espacio, pero también tu interior. Cuando eso ocurre, cuando lo haces desde el corazón, el laurel deja de ser una simple planta. Se convierte en un amuleto, un guardián energético, un símbolo que no solo protege tu casa, sino que protege tu paz. Ahora bien, ¿dónde debe colocarse el laurel para que su energía fluya con propósito? ¿Qué palabras o pensamientos deben acompañarlo? ¿Y qué errores deberías evitar para que no se convierta en solo un gesto vacío? Respira profundo. Acompáñame paso a paso, porque lo que viene a continuación puede transformar tu hogar, y mucho más que eso. Primer lugar, la entrada principal. Tu puerta no es solo un objeto hecho de madera, hierro o vidrio. No es simplemente un acceso práctico a tu casa. Es mucho más que eso. Es un umbral energético, un punto de cruce entre lo que decides permitir que entre en tu vida y aquello que, conscientemente o no, eliges mantener al margen. Es un espacio de tránsito físico, pero también de tránsito emocional y espiritual. Cada día, sin que lo notes del todo, por esa entrada pasan más que personas. Entran palabras cargadas de intención, miradas que traen emociones adheridas como polvo invisible. Entran conversaciones, silencios, preocupaciones, deseos ajenos, estados de ánimo que no siempre sabes identificar con claridad, pero que inevitablemente percibes. Porque hay días en los que una visita te deja una sensación de ligereza, de armonía, como si su sola presencia hubiera bendecido tu casa. Pero también hay otros en los que alguien se marcha y, apenas se cierra la puerta, sientes que el ambiente cambió, que quedó algo suspendido en el aire, algo denso, pesado, como una sombra que no termina de disiparse. Y es precisamente por eso que, en la sabiduría budista, la entrada principal de una casa no se considera un lugar cualquiera. Es vista como el primer guardián de tu espacio interno, como el filtro inicial que puede permitir el paso a energías benéficas o detener suavemente aquellas que no tienen lugar en tu paz. Allí, justo en ese umbral, es donde debe colocarse el primer laurel, no como quien intenta levantar muros o barreras defensivas, sino como quien desea filtrar con sabiduría, no para bloquear, sino para discernir, para dejar pasar aquello que nutre, inspira y fortalece, y para devolver con calma, sin confrontación, aquello que perturba o lastima. Pero no basta con poner una hoja por ponerla. La clave está en hacerlo con conciencia, en transformar ese acto aparentemente sencillo en un ritual lleno de intención. Y puedes hacerlo de esta forma. Toma 3 hojas de laurel seco. No te preocupes si no están perfectas o si alguna tiene una pequeña imperfección. Lo esencial no está en su forma, sino en tu energía al tocarlas. Colócalas dentro de una bolsita de tela, eligiendo el color que mejor represente tu necesidad interior. Blanco si lo que buscas es claridad, paz, limpieza energética. Rojo si lo que necesitas es protección activa, fuerza vital, impulso renovador. Sostén cada hoja como quien sostiene un deseo profundo, y en voz baja, sin apuro, sin presión. Con la humildad de quien se comunica con lo sagrado, pronuncia la frase: solo la luz entra, todo mal regresa con paz. No se trata de una fórmula mágica ni de un conjuro esotérico. Se trata de una afirmación, una declaración espiritual que le dice al universo, con firmeza y amor, qué estás dispuesto a permitir en tu vida y qué no. Luego, cuelga esa bolsita detrás de la puerta principal, no donde todos la vean, no como adorno para mostrar. Escóndela cerca del umbral, en un lugar discreto, privado, que no sea tocado por otras manos, porque este no es un gesto estético ni decorativo, es un acto íntimo, es una forma de honrar tu espacio y tu energía. Cada hoja en esa bolsita tiene un propósito claro y profundo. La primera representa la protección del hogar, no solo frente a personas con intenciones oscuras, sino también frente a pensamientos y emociones ajenas que, si no se filtran, pueden perturbar el equilibrio emocional de quienes viven allí. La segunda simboliza la atracción de la prosperidad, entendida no solo como dinero o bienes materiales, sino también como oportunidades, relaciones sanas, ideas constructivas y claridad mental, porque todo eso también es riqueza. La tercera, por su parte, sostiene la armonía, para que incluso cuando atravieses momentos difíciles, tu casa siga siendo ese refugio sagrado en el que puedas respirar profundo y volver a ti. Quienes han hecho este ritual con verdadera presencia lo relatan con asombro. Cuentan cómo, al cabo de unos días,
el ambiente comienza a sentirse distinto, que las tensiones disminuyen, que las discusiones bajan de tono o desaparecen, que la ansiedad pierde fuerza, que el aire mismo se vuelve más ligero, más respirable. Y no es magia, es intención, es conexión, es respeto por tu hogar y por tu mundo interior. Porque antes de cuidar el mundo allá afuera, es esencial cuidar el portal por donde todo llega a ti. Segundo lugar, la cocina. La cocina no es solamente ese rincón donde se preparan los alimentos, donde se encienden fogones y se baten sartenes. Es, desde tiempos ancestrales, un espacio de transformación profunda, casi alquímica. Allí donde los ingredientes crudos se funden con el fuego, no solo se cuece la comida, también se cocinan las emociones. Cada movimiento con la cuchara, cada pizca de sal, cada gota de aceite lleva algo más que sabor. Lleva tu energía. Quieras o no, lo que sientes mientras cocinas se impregna en cada preparación. Si estás apurado, frustrado o distraído, eso también entra en la olla. No se ve, no se huele, pero se siente. Y quien come, lo recibe. En muchas tradiciones espirituales, incluido el budismo, se dice que cuando cocinas, lo haces no solo para quienes están hoy en tu mesa, sino para 7 generaciones. Es decir, la comida que sirves ahora tiene la capacidad de influir en las emociones, vínculos y memorias de quienes te siguen, incluso sin que los conozcas. No es una exageración poética, es una forma de recordar que cada plato tiene poder, que un guiso hecho con amor puede calmar una herida, que un pan horneado con gratitud puede unir lo que está roto, que un aroma cálido puede reconectar con una parte de nosotros que olvidamos. Por eso, el segundo lugar donde debe ir el laurel es la cocina, pero no como decoración, ni como un amuleto sin alma. Debe estar allí como un guardián silencioso, como una señal viva de tu compromiso con el bienestar, con la armonía, con ese acto invisible pero sagrado que ocurre cada vez que transformas lo simple en alimento. El laurel, en este contexto, se convierte en testigo y canal, en acompañante de un ritual que sucede todos los días, aunque muchas veces pase desapercibido. Elige 5 hojas de laurel fresco, no las que están marchitas ni quebradas, sino aquellas que aún conservan su verde vivo, su aroma intacto, su vibración natural. El laurel, cuando está fresco, respira contigo. No solo huele, vibra, emite, se comunica con la energía de quien lo toca. Tómalo entre tus manos con respeto y colócalo en un recipiente de vidrio o cerámica, materiales nobles que no interfieren con la energía, que la preservan sin distorsión. Luego, llena ese cuenco con agua limpia, idealmente agua filtrada o mineral, porque el agua, en este ritual, no es un simple líquido, es mensajera. Lo que coloques en ella lo transmitirá al ambiente, lo llevará al aire, a los alimentos, a tu estado de ánimo. Ubica este pequeño altar vegetal en un lugar visible pero sereno, cerca de donde cocinas. Puede ser una repisa, una esquina de la alacena o sobre el refrigerador. No necesitas mirarlo siempre, basta con que esté allí, acompañando tu presencia, recordándote que lo que haces tiene sentido. Y cada vez que tus ojos se crucen con ese recipiente, incluso si es por un segundo, repite en silencio o en voz baja: que cada alimento sea medicina, que cada aroma sea bendición. No lo digas como quien repite una fórmula, dilo como quien siembra una semilla invisible, como quien lanza una intención suave que luego germinará en forma de calma, sabor y plenitud. Cada 7 días, cambia el agua. Hazlo con conciencia, no como quien realiza una tarea más, sino como quien despide algo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Mientras viertes el agua usada, imagina cómo con ella también se van las tensiones acumuladas durante la semana, los enojos que se dijeron sin pensar, las preocupaciones que se colaron sin invitación entre los guisos. Y cuando pongas agua fresca, bendícela con tu silencio. Recuerda que ese líquido transparente no es solo agua, es tu mensaje de bienestar, es tu forma de invocar la abundancia, no solo la que llena la nevera, sino la que habita en el alma. Quienes han adoptado esta práctica con sinceridad lo describen con asombro. Dicen que sus comidas comenzaron a saber distinto, que cocinar ya no era una obligación, sino una forma de meditar, que la cocina dejó de ser un espacio de prisa y pasó a ser un templo de gratitud. Porque cuando cocinas con conciencia, no solo estás alimentando cuerpos,
Estás alimentando destinos. 3. El dormitorio. El refugio de tu alma. El dormitorio no es simplemente una habitación donde uno se acuesta a dormir. Es un santuario, un espacio sagrado donde el cuerpo por fin se rinde al descanso y el alma se desliza hacia los misterios invisibles del mundo interior. En muchas tradiciones espirituales, especialmente en el budismo, el acto de dormir no se considera una desconexión, sino una transición. Un viaje silencioso hacia planos que no podemos ver con los ojos abiertos, pero que nos tocan profundamente cuando nos atrevemos a entregarnos con calma. En ese instante en que cerramos los ojos, nos abrimos a posibilidades que la mente racional no alcanza. El dormitorio es el último paisaje que contemplamos antes de cruzar el umbral del sueño, y es también el primer abrazo que recibimos al volver. Por eso, su energía importa, y por eso debe ser tratado con la misma reverencia con la que se cuida un altar. Colocar laurel en este espacio no es un gesto decorativo ni una superstición heredada. Es un acto simbólico y energético. Es permitir que algo natural, ancestral y vivo actúe como centinela de tu descanso. El laurel en el dormitorio no solo embellece, protege, actúa como un escudo sutil contra pensamientos invasivos, contra las emociones que no pudiste digerir durante el día, contra las energías que a veces traes contigo sin darte cuenta, y que encuentran su lugar justo cuando lo único que deseas es silencio y paz. Su presencia, aunque callada, es poderosa. Es como una brisa que no se siente pero que ordena, como un susurro invisible que invita a soltar, a aflojar, a rendirse sin miedo. Al tenerlo cerca durante la noche, algo cambia. Tu mente, acostumbrada a girar como un molino inquieto, empieza poco a poco a detenerse. Ya no necesita resistir ni controlar. Se le permite soltar palabras que no dijiste, emociones que se quedaron atascadas, miedos que se disfrazan de insomnio. Y en ese espacio que queda libre, comienza a florecer una sensación delicada de seguridad, una suavidad que no proviene de la calidad de las sábanas, sino del alivio profundo de saber que alguien, algo, cuida de ti mientras duermes. Es una seguridad que no se razona, se percibe, una paz que brota no del silencio, sino de la armonía. Quienes han incorporado este hábito hablan de sueños distintos. Dicen que comenzaron a recordar más, que las imágenes eran más claras, que sentían mensajes sutiles que antes pasaban desapercibidos. Dicen que despiertan con una claridad que no viene del café, sino de haber tocado algo profundo mientras dormían. Y no es casualidad, porque cuando el alma se siente segura, se atreve a expresarse, y cuando se expresa, empieza a sanar. El laurel, sin hacer ruido, sostiene esa expresión, como una madre amorosa que no interrumpe, pero que está allí, sosteniendo en brazos invisibles a quien duerme. ¿Dormirás mejor? Sí, pero más allá del descanso físico, comenzarás a experimentar una restauración del espíritu. Un proceso lento, sereno, pero transformador, porque en el silencio de la noche, con un simple laurel como testigo, tu alma finalmente puede respirar. 4. El baño, el santuario de la limpieza energética. El baño suele ser uno de los espacios más subestimados dentro del hogar cuando se trata de energía, y sin embargo, es quizás uno de los lugares más poderosos y transformadores. Allí no solo te limpias el cuerpo, también sueltas lo que no se ve, pensamientos que pesan, emociones que se acumulan, historias que ya no necesitas cargar. En la visión budista, se dice que cada gota de agua que toca tu piel no solo moja, también arrastra consigo estrés, juicios, culpas, miedos, fragmentos de envidia o tristeza que se habían quedado adheridos a tu campo energético. El agua es más que un elemento físico. Es un portal que disuelve memorias, suaviza karmas y abre espacio para lo nuevo. Y es en ese contexto donde el laurel revela su poder más sutil, más silencioso, pero profundamente efectivo. En el baño, el laurel deja de ser solo una planta aromática para transformarse en un puente. Une lo tangible con lo invisible, lo cotidiano con lo sagrado. Su presencia ahí no tiene que ser ostentosa ni simbólica de forma explícita. Basta con colocarlo con intención. Basta con comprender que está ahí para recordarte que, al frotar tu piel y dejar que el agua corra, no solo estás lavando impurezas físicas, también estás dejando ir capas de energía que ya no te sirven. Ese espacio, que antes veías como rutina, puede convertirse en un ritual. Una ceremonia diaria, breve,
pero significativa, en la que decides, con cada ducha, renacer un poco. Visualízalo. El agua cayendo, el vapor subiendo lentamente, la calidez envolviendo tu cuerpo y, en algún rincón, unas hojas de laurel sosteniendo tu intención sin decir una palabra. Su energía sutil actúa como ancla, como guía, como un símbolo vivo de que en ese instante no solo estás limpiándote, te estás liberando. Y muchos que han abrazado esta práctica afirman haber notado cambios, que sus emociones comenzaron a fluir con más facilidad, que la tristeza se disolvía antes de enquistarse, que los enojos se desprendían sin dejar cicatriz, que la angustia dejaba de quedarse atorada en el pecho. Porque el cuerpo, claro, se limpia rápido, pero el alma necesita señales, necesita actos conscientes, necesita símbolos para saber que ya puede soltar. El laurel, cuando lo usas con conciencia, se convierte en eso, en una señal sagrada de renovación, en un recordatorio amoroso de que cada día, cada baño, puede ser el comienzo de algo distinto, que no tienes que arrastrarlo de ayer si estás dispuesto a entregarlo al agua hoy, y que, aunque parezca solo una rutina más en tu jornada, en realidad es una puerta, una oportunidad diaria para volver a ti. 5. El espacio de meditación o silencio. No necesitas un templo lleno de columnas, ni una alfombra traída de tierras lejanas para crear un espacio sagrado. A veces, basta un rincón, uno solo. Uno donde la intención pese más que los objetos. Un lugar pequeño, pero sincero, donde puedas sentarte sin expectativas, respirar sin prisa, cerrar los ojos no para escapar del mundo, sino para entrar verdaderamente en ti. Ese espacio, cuando se sostiene con conciencia, puede convertirse en un umbral hacia lo invisible, en un puente hacia lo esencial. Porque cuando eliges ese rincón y lo consagras con tu presencia, el entorno empieza a vibrar distinto. No es el mueble ni la iluminación, es la energía que lo sostiene lo que lo vuelve sagrado. En muchas tradiciones, como el budismo, se dice que el silencio tiene voz, y no cualquier voz, sino una que no necesita elevarse, que no exige, pero transforma. Una voz que no compite con el ruido del mundo, pero que puede atravesar cualquier caos si el espacio está limpio, si la atmósfera no está saturada de pendientes ni de memorias. El silencio verdadero no aparece por azar. Necesita un entorno dispuesto, una intención clara, un ambiente que lo invite a manifestarse. Y ahí es donde el laurel encuentra su propósito más fino. No se trata de una planta colocada por costumbre ni de un adorno verde en una esquina vacía. El laurel, cuando lo llevas al espacio donde te sientas a meditar, actúa como un guardián silencioso del presente. No impone nada, pero cuida todo. Su presencia crea un campo sutil que protege tu práctica. Es como si colocarlo allí estableciera una frontera energética donde tus pensamientos no pueden desbordarse sin rumbo, donde las emociones no resueltas no tienen fuerza para interrumpir el momento. Es un escudo, pero también es un espejo. No refleja tu imagen, sino tu verdad interior, porque su energía no apunta hacia el exterior, como una lámpara, sino que guía suavemente hacia adentro, hacia ese centro donde todo se calma. Hay quienes afirman que cuando se sientan frente al laurel, algo cambia sin que puedan explicarlo del todo. El aire se siente más denso, más quieto, la mente se apacigua sin esfuerzo, el cuerpo reconoce el lugar como un refugio y simplemente cede. Es como si el alma recordara que está en casa y ya no necesitara resistir. Algunos maestros incluso enseñan que el laurel no solo guarda, sino que escucha, que tiene la capacidad de absorber lo que ya no necesitas, de tomar lo que estorba y transformarlo en algo neutro. En ese espacio, cuando se combina con una piedra blanca símbolo ancestral de pureza y un poco de sal representación de equilibrio y preservación, el rincón deja de ser un rincón. Se convierte en un altar vivo, en una geografía íntima donde cuerpo, mente y espíritu pueden encontrarse sin interferencias. Y no necesitas ser un experto en meditación para sentir su efecto. Después de unos días practicando con ese pequeño altar cerca, muchas personas reportan que la experiencia cambia, que hay menos lucha por mantener la atención, menos esfuerzo por alcanzar la calma y más fluidez para entrar en ese estado profundo donde uno simplemente es, donde ya no se persigue nada, porque ya se ha llegado. No es magia, es conexión, es intención sostenida, es permitir que lo sutil también tenga su espacio en lo cotidiano. El laurel no hace el trabajo por ti,
pero te ayuda a recordarlo todo cuando el mundo se calla. Te recuerda que eso que buscabas allá afuera ya estaba adentro. Solo necesitabas silencio y el valor de habitarlo. Estos rituales no son supersticiones. Son actos simbólicos llenos de intención, formas conscientes de habitar tu espacio y de cuidar tu energía desde el amor y la presencia. Porque dentro del camino budista, proteger tu entorno también es un acto de compasión. Y cuando transformas tu casa en un templo, cada rincón comienza a vibrar con mayor luz. Hoy solo te mostré 2 de los 6 lugares sagrados. Si deseas que comparta los 4 restantes, escribe en los comentarios: quiero más protección con laurel. Y ahora dime, ¿alguna vez has sentido que en tu casa hay energías que no son tuyas? ¿Dónde sientes que el laurel tendría más poder en tu hogar? Te leo en los comentarios. Y si aún no lo hiciste, suscríbete a Despertar Budista para seguir recibiendo enseñanzas de protección, energía y conciencia. Comparte este video con alguien que necesite armonizar su espacio. Recuerda, cuando despiertas tu energía, despiertas tu vida.